Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Aduanero, con el tema Aplicación Práctica de los Incoterms, que será desarrollado por el doctor Roberto Zagal, abogado graduado de la Universidad de Lima, con una maestría en Derecho con mención en aduanas, especialista en aduanas, asesor en gestión administrativa, comercio exterior y logística internacional. También es docente universitario y de posgrado. Es el director ejecutivo de RZ Aduanas, el cual también cuenta con un canal de YouTube. Queridos participantes que nos acompañan a través de las plataformas de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchísimas gracias y siempre mi agradecimiento a Biloyo por la invitación a participar en estas charlas en la cual me permiten contribuir un poquito y transmitir un poco los conocimientos. Bienvenidos todos a esta charla. Voy a poner el material para iniciar. ¿Ok? Aplicación práctica de los Incoterms. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y este tema tiene que ver mucho con la parte operativa de comercio exterior, ¿ok? Es un tema que está involucrado con el contrato de compra-venta. Nosotros cuando somos importadores, somos exportadores, tenemos que llegar a una negociación, a un contrato de compra-venta internacional, y en esa negociación que se establecen una serie de condiciones, hay uno de estas condiciones que es clave y fundamental: establecer el Incoterm. Este Incoterm es lo que me va a definir cuáles son mis responsabilidades como vendedor o cuáles son mis responsabilidades como comprador. Va a determinar en qué momento el vendedor entrega la mercancía al comprador y va a establecer en qué momento el comprador asume el riesgo respecto a la carga en materia de compra-venta internacional. Esos tres elementos son clave. Para eso sirven los Incoterm. Un Incoterm no me va a decir quién tiene la razón, cuánto es el costo operativo de logístico de flete internacional de transporte aéreo, marítimo. No, eso no me dicen los Incoterm. Los Incoterm son cláusulas preestablecidas de la práctica de comercio exterior que se plasman en la última versión, Incoterm 2020, en 11 Incoterm. 11 modalidades, 11 cláusulas preestablecidas que me van a permitir que si yo el día de mañana negocio en términos CIF, basta y sobra poner CIF, qué puerto y listo. Ya se entiende que las partes conocen la parte técnica, la parte teórica, las condiciones y las características de ese Incoterm CIF. Para eso sirven los Incoterm. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a ver un aspecto general de la parte operativa. Vamos a entrar a explicar cada uno de los Incoterm en esta hora que tenemos. Y si gustan ustedes preguntar en el devenir de la exposición, mandan un chat o simplemente aperturan su audífono y su micrófono y nos pueden hacer las preguntas. Igual al final de la clase, faltando 10, 15 minutitos, voy a dejar un espacio para las preguntas que ustedes consideren. Aquí el primer chat. Hola, buenas noches, un placer, doctor. Sandy, qué gusto, Sandy, que estés aquí. Ok, listo. Entonces, empecemos. Hay que marcar al inicio de todo qué cosa es la parte operativa de comercio exterior y qué debemos entender por el control aduanero. Usted me puede decir, pero que Roberto, ¿qué ciencia tiene eso? O sea, yo quiero escuchar Incoterm, yo no quiero escuchar. No, un ratito. Es fundamental ubicarnos en el contexto porque nuestra parte operativa de comercio exterior, cuando ustedes han estudiado operativa de comercio exterior, han analizado el contrato de compra-venta internacional a profundidad, han visto la aplicación, bueno, hoy ya vamos a ver los Incoterm, los medios de pago, el transporte internacional, transporte aéreo, marítimo, terrestre, multimodal, la emisión de los documentos de transporte, capaz han hablado algo también de la documentación del manifiesto de carga del medio de transporte, los medios de pago internacional, ¿no? La cobranza documentaria, la carta de crédito, letter of credit, la transferencia bancaria, aspectos procedimentales de la aplicación de un seguro, cómo se consigue un seguro, en general la logística y distribución de la mercancía. Todo eso
es operativo el comercio exterior. Y todo eso va a generar que una mercancía del exterior ingrese a nuestro territorio aduanero. O que una mercancía de aquí, de nuestro territorio aduanero, salga al exterior. El primer caso, importación y cualquiera de los demás regímenes aduaneros de ingreso de mercancías al territorio aduanero. Y el segundo supuesto, la salida, las exportaciones definitivas y todas las modalidades de exportaciones que se puedan generar para que la mercancía salga al exterior. Sea de ingreso, sea de salida, sea de paso o de tránsito de mercancía por el territorio aduanero, tiene que someterse al control de aduanas, el control aduanero. ¿Y quién ejerce el control aduanero? De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, lo va a establecer la SUNAT, la Administración Aduanera. Tiene las facultades, las atribuciones de poder controlar, disponer acciones de control, de poder fiscalizar nuestras operaciones de comercio exterior. Y esa facultad que tiene la administración es porque tiene en sí la facultad que se denomina la potestad aduanera. Esa facultad de atributo que tiene la aduana de poder disponer acciones y exigir el cumplimiento de cada una de esas disposiciones que regulan el ingreso, el paso, salida, paso de las mercancías por el territorio aduanero. Entonces, nuestras operaciones de comercio exterior es nuestra realidad cruda y concreta y directa. Lo que yo negocio con mi proveedor, las condiciones que voy a establecer, todo ello se va a ver materializado cuando se distribuye la mercancía. Y si hablamos de importación, cuando ingresa la mercancía, esa mercancía extranjera ingresa al territorio aduanero y tiene que someterse a todo el conjunto de normas que regula, en este caso, el régimen de importación para el consumo. Es decir, voy a tener que aplicar la definición del artículo 49 de la Ley General de Aduanas, importación para el consumo, voy a tener que aplicar los procedimientos de PG 01, procedimiento de importación para el consumo, tal vez el procedimiento de valoración, el de análisis de muestras, rectificación de edad, etc. Todo ese conjunto de formalidades forman el ordenamiento jurídico aduanero, forman la legislación aduanera. Entonces tenemos que tener bien claro que lo que vamos a ver el día de hoy, nosotros, está enmarcado en la parte de operativa de comercio exterior, pero también vamos a ver al final que tiene incidencia en la valoración de las mercancías, tanto en la importación en términos equivalentes al Incoter y en términos FOB para las exportaciones. Pero marcamos la diferencia que un tema es la parte operativa para la venta, compra, venta internacional de mercancías y cosa distinta es el sometimiento que tenemos que realizar de la mercancía para que puedan concretarse y materializarse en nuestra operación de comercio exterior. Como definición, nada sin entrar al detalle del procedimiento, les he traído las dos definiciones que son principales, importación para el consumo y exportación definitiva. ¿Ok? Para marcar un poquito la diferencia, ¿no? Porque si vamos a hablar de importación, exportación, por lo menos hay que adelantar el concepto. Cuando hablamos de importación para el consumo, el artículo 49 lo define como el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero. ¿Ok? Para su consumo, es que se queda acá. Pero me exige la formalidad de pagar o garantizar, paréntesis, garantía del artículo 160 de la Ley General de Aduanas, cierro paréntesis. Pago o garantizo. ¿Qué cosa tengo que pagar o garantizar para poder liberar la carga? Todo el conjunto de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación a la mercancía. Y también todas las demás cargas no tributarias que se denominan recargos y las multas que se podrían generar y cumplir con todas las formalidades y obligaciones que me establece la legislación para el régimen de importación para el consumo. Si yo cumplo con todas esas formalidades, la van a decir, ok, Roberto, muy bien, has cumplido con todo, te otorgo el permiso, la autorización de libre disponibilidad de tu mercancía, llévatela, retírala, lo puedes consumir aquí en el territorio aduanero. Y eso se otorga con el levante. Una vez otorgado el levante, la mercancía queda nacionalizada. Adquiere la nacionalidad. Deja de ser extranjera y adquiere la nacionalidad peruana. Mercancía nacionalizada. Aquí vemos y resaltamos que hay una carga tributaria. Y eso tiene que ver también con los Incoterm, porque el día de mañana si yo voy a negociar, voy a importar y le digo, ¿sabes qué, proveedor, quiero un DDP?
O la figura al revés, yo voy a vender en DDP, voy a tener que saber que tengo que asumir los pagos de los derechos de importación de la mercancía. A lo contrario, el régimen de exportación definitiva, artículo 60 de la Ley General de Aduanas, régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales hechas en Perú o nacionalizadas, aquellas que provienen del régimen de importación para el consumo, para su uso y consumo definitivo en el exterior. Se va la mercancía, deja de ser mercancía nacional y se convierte en mercancía extranjera porque ya pierde la ciudadanía peruana, por así decirlo. Y a diferencia del régimen de importación, las exportaciones, ojo, se encuentran inafectas, no se encuentran afectas al pago de tributo alguno. Libre, no hay pago. Entonces ahí marca una gran diferencia con el régimen de importación para el consumo. Dicho esto, graficando un poco el tema de la logística, graficando un poco dónde están los Incoterms, ¿no? Si vemos una importación desde China, a la mano izquierda, el proveedor va a llenar su mercancía, va a someterse a los controles de exportación en China, viene de Shanghái, la exportación vía marítima llega a destino al puerto marítimo del Callao, y ahí nos sometemos a todos los controles aduaneros y a la carga tributaria que corresponde pagar por ese ingreso de la mercancía de acuerdo a las leyes que regulan el tratamiento arancelario y demás impuestos aplicables a la importación de la mercancía. Cuando yo cumplo con todas esas formalidades y ya destiné mi mercancía a un régimen de importación para el consumo, código 10, y cumplí con todo, tengo el levante y por consiguiente ya puedo retirar la carga y llevarla al local del importado. Todo ello se llama distribución física internacional de la mercancía. ¿Y dónde están los Incoterms? En la negociación. Cuando el importador con el proveedor negocian la modalidad de Incoterm y al amparo de ese Incoterm se va a llevar a cabo la distribución física internacional de la mercancía. Dicho esto, el contrato de compra-venta internacional, vamos a aclarar, es acuerdo entre dos partes que domicilian en países distintos. Nunca digan que el contrato de compra-venta internacional es internacional porque se celebra entre dos países. No, eso es un tratado, un convenio, un acuerdo de complementación económica, lo que quieran. Es internacional el contrato de compra-venta porque las partes vendedor y comprador se encuentran en países distintos, con el ánimo de realizar el contrato de compra-venta, el intercambio de mercancías a cambio del pago de un precio. Este contrato de compra-venta internacional tiene varias fases: la fase de iniciación, la fase de la negociación, en la fase de ya del pedido y la fase de la ejecución o la distribución física internacional. Este contrato de compra-venta internacional contiene todas las condiciones de la negociación realizada entre el vendedor y el comprador. ¿Qué se va a establecer en este contrato de compra-venta internacional? La característica de la mercancía, cantidad, el precio unitario, precio total, tipo de moneda, modalidad de pago, medio de transporte, si cuenta con seguro o sin seguro, cláusulas resolutorias del contrato, penalidades, etc. Y entre todas estas condiciones que se establecen en este contrato de compra-venta internacional, ahí tenemos a nuestros famosos Incoterms, que el día de hoy vamos a explicarlos al detalle. Este cuadrito nos sirve para poder visualizar y poder de forma práctica y de forma didáctica poder entenderlo sin contar. Desde el local del vendedor hasta el local del comprador vamos a tener varias operaciones logísticas, ¿no? Cuando yo celebro un contrato de compra-venta internacional y establece todas las condiciones, viene la etapa de la distribución física internacional de la mercancía. Voy a comprar un equipo ecógrafo de Alemania. ¿Cómo hago para que ese equipo de ecógrafo que cuesta $85,000 llegue hasta la clínica X aquí en Lima, Perú? Tengo que realizar mi contrato de compra-venta, voy a negociar todas las cláusulas, voy a establecer un Incoterm que se va a aplicar para este contrato de compra-venta internacional, y luego físicamente la mercancía tiene que ser distribuida desde el local del vendedor en Alemania, pasando por todos los gastos operativos que implica
embalar la mercancía, llevarlos a control aduanero, someter a los controles al trámite de exportación, establecer el envío vía marítima o aéreo, terrestre no va a venir por allá, vía aérea o terrestre, cualquier es la modalidad de transporte, puede ser transporte multimodal, el transporte, la travesía, si se asegura o no se asegura la carga, llega a destino, la descarga, operaciones portuarias, aeroportuarias, controles terrestres en fronteras, etcétera, ingreso de la mercancía a zonas para los controles respectivos ante la aduana, el pago de tributos, el transporte interno en ambos lugares hasta que llegue al local del importador. En toda esa cadena logística hay costos operativos, hay gastos, nada es gratis. En origen del país de exportación, tanto como en el transporte de la travesía y tanto como en el destino, en el país de importación, vamos a tener costos operativos, riesgos respecto al traslado de las mercancías, el control, sometimiento a los controles aduaneros, tanto de origen como en el destino, y en destino el pago de los derechos arancelarios, de más impuestos y cargas a la importación, y otros gastos operativos que se puedan generar. Entonces, como ustedes pueden visualizar, si hablamos de cadena logística de distribución y vamos a hablar de los Incoterm me va a marcar cuál es la responsabilidad que tiene el vendedor, en qué momento entrega la mercancía y a qué momento asume el riesgo en esta cadena de distribución logística. Entonces, ¿qué son los Incoterm? Acá he puesto una idea principal sobre los Incoterm, son términos comerciales internacionales, repito, que simplemente me van a establecer cuáles son las responsabilidades del vendedor y el comprador, en qué momento se entrega la mercancía y principalmente en qué momento se transfiere el riesgo, si es en origen, en destino, etc. Esos tres elementos son claves para poder entender los Incoterm. Entonces ahora les presento a los 11 Incoterm versión 2020. ¿Ok? Estos Incoterm son el Ex-World, en fábrica, el FCA, Free Carrier, franco porteador transportista, el CPT, Carriage Pay To, transporte pagado hasta, el CIP, Carriage and Insurance Pay To, la I ya me está marcando que es la palabra insurance, seguro, ¿no? Transporte y seguro pagado hasta, los Incoterm del grupo D, Deliver at Place, entregado en lugar, en destino, ¿ok? El DPU, Deliver at Place Unloaded, significa entregado con descarga en el lugar de destino pactado, y el DDP, Delivery Duty Paid, derechos todos pagados en destino. Todos ellos a la mano izquierda tienen un gráfico que es aéreo, marítimo, cualquier modalidad. El Incoterm 2020 también establece que solo y únicamente son exclusivos del tema marítimo el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. El Free Alongside Ship, franco al costado del buque, dejo la mercancía ahí lista para que la carguen al buque. El FOB, Free On Board, franco a bordo. El CFR, Cost and Freight, Cost y flete. Y con seguro, el famoso y conocido ya por todos, el CIF. Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Estos son los Incoterm de acuerdo a la clasificación de la última versión 2020, lo cual implica de que tenemos un grupo de Incoterm que son netamente multimodal y otro grupo que son 4 FASFOC, CFR y CIF, exclusivamente marítimo. No quiere decir que un Exubor no puede ser marítimo, que el CPT no puede ser marítimo, puede ser, o se puede usar bajo cualquier modalidad. Pero exclusivos marítimos, FAS, el FOC, el CFR y el CIF. Pero para poder entender con mayor facilidad y darle los tips para entender los Incoterm, entonces yo lo he clasificado como tradicionalmente se clasifican por el grupo, por la primera letra del Incoterm. Y esto me va a facilitar porque si nosotros entendemos este cuadro, todo lo demás que les voy a decir va a fluir. Si no llegamos a entender bien este cuadro, podemos tener algunas dificultades para poder entender los Incoterm. Primero, clave, primer tip que no está ahí. Los Incoterm están diseñados para estudiarlos, leerlos, entenderlos del lado del exportador.
vendedor. Nunca lean, intenten de entender un Incoterm desde el punto de vista del comprador. No. Póngase en el pellejo, en la posición de vendedor, para poder entender y poder, por descarte, llegar a la conclusión cuáles son las obligaciones del comprador. Dicho esto, he agrupado por el grupo E, F, C y el grupo D de los Incoterm. Y esto me permite decirles que en el grupo E, que hay uno nomás, el S-Word en fábrica, este señor es solamente vendedor, porque no realiza, por consiguiente, no realiza el trámite de exportación, ni se preocupa de contratación del transporte, porque solo y únicamente en el S-Word se vende en fábrica. Y fábrica hace referencia al local designado por el vendedor, no necesariamente la fábrica donde se produce, la fábrica, el local comercial, el local designado, como quieran llamarlo. Pero solo tiene la condición de vendedor, nada más. Cuando estamos frente a un grupo de los Incoterm que inicia con la letra F, significa que además de vendedor, este señor es vendedor más exportador. Ah, miren, y hay una obligación, un riesgo y un costo operativo adicional. Un ex-Word solamente me preocupa en poner la mercancía a disposición del comprador. En el grupo F, no me importa todavía, ahorita no me interesa el concepto de cada uno. Vamos a conceptualizarlo por grupo, para que ustedes el día de mañana digan, ah, Roberto, estoy en un Incoterm F, no me interesa cuál. Yo, vendedor, tengo la obligación de vender, de realizar mi trámite de exportación. Nada más. Por consiguiente, quien contrata el transporte principal en un grupo F, ¿quién es? El comprador. ¿Ok? Miren la importancia de poder conceptualizar esto. Grupo F, vendo y exporto. Si estoy frente a una negociación de un Incoterm del grupo C, voy a tener una obligación, un riesgo, un costo adicional. El vendedor, además de realizar el trámite de exportación, también asume los costos de la contratación del flete principal. Contrata el flete principal. Y ahí marca la diferencia con el grupo F. Porque el grupo F hemos dicho solamente vende y exporta. Espero yo como vendedor que el comprador me diga quién es el transportista. En el grupo C, ustedes como vendedores tienen que realizar el trámite de exportación y además asumen en su precio, en su oferta de Incoterm en grupo C, tienen que considerar los costos que genera la contratación del flete principal. ¿Hasta dónde? Hasta destino. Hasta ahí nomás, hasta destino. Y si estamos en el grupo D, ojo, tenemos un plus adicional. El vendedor se encarga de la exportación en país de origen, contrata su flete bajo la modalidad que quiera, porque su obligación es entregar la mercancía en destino. Luego vamos a ver qué cosa incluye en estos tres DAP, el DAP, el DPU, el DDP. Eso lo vemos después. Ahorita, si yo negocio, estoy frente a un Incoterm D, yo tengo que saber que como vendedor tengo que entregar la mercancía en destino. Por consiguiente, realizo mi trámite de exportación, contrato mi transporte principal y tengo que entregar la mercancía con lo que incurre en los gastos operativos y logísticos en destino hasta el lugar pactado. Luego vemos si es sin descarga, con descarga o con derechos pagados de importación. Eso lo vemos después. Pero el concepto es que en el grupo D yo entrego mi mercancía en destino y asumo los riesgos y asumo todos los gastos operativos que implica llevar la mercancía hasta el país del comprador, importador. Y aquí también quiero marcar la diferencia porque tanto en el grupo E, en el grupo F, en el grupo C, otro tips, el riesgo se transfiere en origen. Repito, en el grupo E, en el grupo F y en el grupo C, el riesgo se transfiere en origen, a diferencia del grupo D, donde el vendedor sí entrega y transfiere el riesgo en destino.
Entonces, ¿qué tenemos en resumen para continuar y avanzar? Los 5T se leen desde el punto de vista del vendedor. 2. Si lo agrupamos, el grupo E, mínima responsabilidad, solamente vende. Grupo F, vende y exporta. Grupo C, vende, exporta y contrata el transporte principal. Y el grupo D, vende, exporta, contrata el transporte principal y entrega en destino. La transferencia de riesgo en el grupo E, F y C es en origen y grupo D en destino. Dicho eso, esperando que me haya entendido, vamos a ver los sin contar. Estos cuadritos lo he sacado, lo comparto con ustedes, son cuadros que están en el libro publicado recientemente sobre Inconter 2020, y lo comparto con ustedes porque me ha permitido poder transmitir, explicarlos de forma didáctica y sencilla. ¿Cómo está estructurado? En la mano izquierda, derecha, tenemos que puede ser multimodal. Un ex-work puede ser cualquier modalidad de transporte. Marítimo, que incluye lacustre y fluvial, lagos y ríos. Aéreo y terrestre, que incluye ferrocarril o por carretera. ¿Ok? Bajo cualquier de las modalidades se puede dar un ex-work. En la parte superior lo que vamos a leer es el concepto general de las obligaciones y responsabilidades del vendedor. En la parte media tenemos todo el cuadro de la operación logística, resaltando el lugar donde se hace la entrega y la transferencia de riesgo, que está remarcado de amarillo. Y en la parte inferior tenemos ahí tres grandes rubros: origen, transporte y destino, y a la mano izquierda tenemos costo, entrega y riesgo. Y esa rayita se va a ir moviendo de acuerdo al Inconter que se haya pactado. En algunos casos tenemos una oración, entre comillas, que remarca al Inconter algo importante de ello. Mano izquierda, vendedor; mano derecha, comprador. Entonces, el ex-word es el Inconter de mínima responsabilidad para el vendedor. Lo mínimo. Con un ex-word, el vendedor solamente prepara la mercancía y la entrega en el lugar pactado de entrega en fábrica, llámese almacén o cualquier otro local, y no tiene mayor obligación que ponerla a disposición. El comprador, por consiguiente, tiene la obligación de recoger la mercancía, manipular la carga de la mercancía en el medio de transporte recojo, pasar por los controles de exportación, contratar su transporte principal y llevarlo hasta su propio local. Por consiguiente, el costo operativo es en origen, en fábrica, entrega cuando la pone a disposición la mercancía, ahí se transfiere el riesgo cuando ya el importador recoge la mercancía y el vendedor la pone a disposición. El vendedor asume el menor costo y riesgo. Es como una venta local, pero con factura de exportación. El Inconter FCA, Free Carrier, o también como se llama franco transportista, tiene dos modalidades. Y estas modalidades pueden ser FCA en fábrica y FCA en terminal. El FCA, franco transportista o portador, implica, cuando es en fábrica, que el vendedor asume una responsabilidad adicional a la que fuera un ex-word. Aquí ya, al momento de decir F, ya automáticamente sabemos, por lo que acabamos de explicar, que el vendedor tiene como obligación principal realizar la exportación de la mercancía y quien contrata el transporte principal es el comprador. Dicho esto, entonces, en un Inconter, bajo el término FCA en fábrica, significa de que el vendedor entrega la mercancía poniéndola sobre el medio de transporte de recojo designado por el comprador. El comprador va a mi fábrica y ahí le entrego. Pero a diferencia del ex-word, yo como vendedor tengo que asumir los gastos operativos para el trámite de exportación de la mercancía. En el ex-word no. Y ahí se marca, porque dicen, pero esa fábrica, Roberto, es lo mismo que el ex-word. No es lo mismo. Porque si yo he pactado un FCA en fábrica, además de cargar la mercancía sobre el medio de transporte recojo, que es un gasto operativo,
tengo la obligación de cubrir los gastos operativos de la exportación de la mercancía. Y es ahí cuando pongo la mercancía a disposición sobre el medio de transporte del comprador que asumo se transfiere el riesgo. Se marca la diferencia de este Incoterm FCA en terminal, porque aquí el vendedor tiene una obligación adicional, que es trasladar la mercancía de su propio local hasta el terminal designado en origen y deja la mercancía en el medio de transporte con el que el vendedor ha llevado la mercancía para entregarla al terminal. FCA terminal. Significa que se la llevo hasta el transportista, al primer transportista, que no necesariamente puede ser el principal. Llevo la mercancía hasta el primer transportista, asumo los gastos de exportación, llevo la mercancía hasta el primer transportista y ahí transfiero el riesgo, realizo la entrega de la mercancía, transfiero el riesgo y asumo los gastos operativos. A diferencia del FCA en fábrica, aquí el vendedor tiene que costear el flete interno porque él tiene que contratar el transporte interno para llevar la mercancía hasta el terminal. En el grupo C, en el CPT, automáticamente el grupo C que hemos dicho, además de vender, además de exportar, contrata el transporte principal. El CPT, que puede ser multimodal, el vendedor es responsable de entregar la mercancía al comprador y transfiere el riesgo cuando entrega físicamente la mercancía al primer transportista. Y cuando se dice físicamente, significa que la mercancía la tiene que llevar en su medio de transporte que contrata internamente el vendedor hasta el primer transportista, pero no la deja sobre el medio de transporte de entrega. Tiene que también cubrir los gastos operativos de descargar, es la entrega física de la mercancía al transportista en origen. Pero como estamos diciendo que el grupo C, el vendedor contrata el transporte principal. Por eso que aquí la línea, vamos a ver que en los costos operativos, el vendedor contrata el transporte principal hasta que la mercancía llegue a destino. Hasta ahí nomás, no hay descarga. En el medio de transporte principal hasta destino, pero entrega en origen y transfiere el riesgo en origen. El SIP es lo mismo, pero tenemos un elemento adicional, el seguro. Y este seguro, además el vendedor de exportar, de contratar el transporte principal, tiene la obligación de contratar un seguro. Ojo, señores, este seguro no es para el vendedor. Este seguro, en caso que se tenga que activar el seguro por daño o pérdida de la mercancía, es en beneficio del comprador. El seguro que establece el Incoterm SIP es un seguro a favor del comprador. Si nosotros retrocedemos y vemos el CPT y una vez entregada la mercancía, aquí hay un riesgo según del buque, el comprador pierde porque ya se transfirió el riesgo, ya se había entregado la mercancía al comprador y él va a perder porque no tiene seguro. Cuando nosotros queremos como comprador, estamos negociando en términos SIP y ya se entregó al transportista, nosotros, y tiene un seguro, nos asegura el transporte principal hasta la llegada de la mercancía aquí. Entonces ya tenemos una cobertura y aquí en adelante el comprador puede contratar su seguro si quiere, adicional. Pero el Incoterm SIP obliga que el vendedor, además de contratar el transporte principal, tiene la obligación de contratar el seguro. En el grupo D, en los Incoterm del grupo D, automáticamente ya tenemos que pensar que como vendedor tenemos la obligación de exportar, contratar el transporte principal y ojo, tengo que entregar la mercancía en el lugar acordado en destino. El delivery at place entregado en el lugar pactado es la mercancía en destino, en el país del comprador. Entonces, en este Incoterm, ojo, tenemos que resaltar algo, tanto en el DAP como en el DPU, el vendedor
si bien es cierto, entrega en destino, no tiene la obligación ni la responsabilidad respecto a los trámites de importación y el pago de los tributos de aduana en destino. Repito, en el Incoterm DAP, entregado en destino, en el lugar pactado, el vendedor entrega en destino, tal vez en la puerta del local del comprador, pero el trámite de importación y el pago de la carga tributaria respecto a la importación y nacionalización de esa mercancía en el país del comprador no se encuentra a cargo del vendedor, lo asume el comprador. Por eso que acá los costos operativos es entregar la mercancía hasta el lugar en el medio de transporte de entrega cargado, de acuerdo al lugar pactado. Ahí se transfiere el riesgo, pero en toda esta logística, el trámite de importación y nacionalización en el país del importador es asumido y está a cargo del comprador. Si marcamos la diferencia con el DPU, Delivery Place Unloaded, entregado con descarga, unloaded con descarga, marca la diferencia con el DAP. Porque el DAP lo entrego en el medio de transporte cargado. En un DPU, mi obligación es como vendedor entregar la mercancía con descarga en el lugar pactado. Y al igual que en el DAP, el vendedor no tiene la obligación de realizar los trámites de importación en el país de destino, ni mucho menos de realizar el pago de la carga tributaria a la importación o nacionalización de la mercancía en el país del comprador. Pero sí tiene un gasto operativo adicional. Tiene que asumir la descarga en el lugar pactado. Esto marca la diferencia radicalmente con el Incoterm DDP, Delivery Duty Pay, derechos todo pagados. Su nombre lo dice. El vendedor asume su trámite de exportación, el vendedor contrata su transporte principal, el vendedor tiene que entregar la mercancía hasta el país de destino y además, ojo, tiene la obligación de asumir los gastos de importación, de trámite de nacionalización de importación en el país de destino, en el país del comprador. Por eso se llama derechos todos pagados. Es un despacho door to door, es un despacho de puerta a puerta, es un despacho en el que el vendedor, al contrario o en oposición del ex-work, asume toda la responsabilidad y riesgos y tiene la mayor carga hasta la entrega de la mercancía en el medio de transporte de entrega con la mercancía cargada, sin descarga. El comprador solamente va a esperar que el vendedor le diga, llegué, acá está tu mercancía. Y el comprador va a decir, ok, realizo la descarga del medio de transporte de final de entrega de la mercancía. No hay descarga. Ese riesgo y ese gasto operativo lo asume el comprador. Oye, Roberto, pues si yo quiero con descarga, ¿puedo establecerlo? Sí. Ojo, los Incoterm no son cláusulas rígidas, pueden ser flexibles. Pero si un CPT yo le pongo seguro, ya no es un CPT, pues ya es un SIP. Si a un SWORD le digo sí, pero realiza el trámite de exportación, deja de ser un SWORD y se convierte en un FCA. ¿Ok? Entonces, pero si yo le puedo agregar una cláusula que no discusiona el Incoterm, como este caso, que la obligación del vendedor es entregarlo sobre el medio de transporte cargado, pero si mi medio de transporte ya tiene la pluma, yo puedo establecer con el comprador que puedo asumir el gasto operativo y el riesgo le voy a cobrar más para poder descargarlo en destino. No desnaturaliza el Incoterm. Acuérdese, el contrato de compra-venta es un acuerdo entre las partes, libre, ley de ley entre las partes. Entonces, resumiendo, este Incoterm DDP sí considera todos los gastos operativos que correspondan, ¿no? Y que van a estar a cargo del vendedor hasta destino, incluido importación, nacionalización y pago de los tributos de la mercancía para ser entregada en el país del comprador. Netamente marítimo. El primero, Free Alone Ship,
franco o libre, puesta la mercancía al costado del buque. Este inconter significa que la mercancía es netamente marítima y el vendedor asume asume el trámite de exportación y va a entregar la mercancía en el muelle, en el puerto designado por el comprador, entregando la mercancía en muelle lista para su carga al medio de transporte, al buque. En este momento, cuando entrega y deja la mercancía, asumiendo los gastos operativos de exportación y dejar la mercancía al costado del buque, es decir, en el muelle, hasta ahí asume la responsabilidad y transmite el riesgo el vendedor al comprador. No tiene la obligación de cargar, no tiene por qué asumir los gastos operativos y poner la mercancía sobre el medio de transporte. Porque si fuera el caso, estaríamos frente al Incoterm FOB, archimente conocido Incoterm FOB, mercancía a bordo del buque, free on board, mercancía a bordo del buque. ¿Ok? Y cuando el vendedor, asumiendo el trámite de exportación, cumple con cargar, asumir los gastos operativos y los riesgos hasta que la mercancía esté a bordo, en ese momento se transfiere el riesgo. Y si en alta mar pasa algo, quien asume la responsabilidad va a ser el comprador. Pero si la mercancía se daña antes de subir la mercancía a bordo, la responsabilidad va a ser del vendedor. Grupo F, FOB, el vendedor no contrata el transporte principal. Es designado y contratado por el comprador. En el grupo C tenemos el CFR y tenemos el CIF. El CFR, ¿no?, es lo mismo que el CIF, pero sin seguro. Entonces, el vendedor va a contratar el transporte principal. Grupo C, transporte principal es contratado. Contrata el transporte principal. Asume los gastos de trámite de exportación. Entrega la mercancía en origen. Miren, ¿dónde está acá la entrega? En origen, poniéndola a bordo del buque. A partir de ahí en adelante, el riesgo es del comprador, pero asume los costos operativos de la contratación del flete que va hasta destino, costo operativo, pero entrega y transfiere el riesgo en origen, en origen. Si sucede algo y quieren coberturarlo, si pasa algo en la travesía, entonces se recomienda un Incoterm CIF, costo seguro y flete. La misma figura, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, transfiere el riesgo ahí, ¿no? Entrega y transfiere el riesgo, pero asume los gastos operativos hasta destino porque contrata el transporte principal. Y si hay alguna contingencia, daño o pérdida de la mercancía, habiendo un seguro, este seguro contratado por el vendedor beneficia al comprador. Y listo. El comprador se va a ver coberturado ante esa eventualidad. Entonces, dicho esto, la gran pregunta es, ¿qué Incoterm escoger? ¿Cuál de todos estos Incoterm me conviene escoger? Y la respuesta no es tan sencilla. Yo recomiendo a mis clientes, yo recomiendo cuando realizo una importación, que nunca negocien en términos C ni D. ¿Ok? D porque les va a salir muy caro. C porque le estás dejando el control al vendedor de contratar el transporte principal y cuando llega tu carga y vas a la agencia de carga, te van a cobrar 1000 cosas que no sabías. No, que Roberto, pero el vendedor me está regalando el flete. Mentira. Te está diciendo que cuesta $100, pero cuando llega la mercancía aquí, y como tú no has negociado las condiciones del flete, cuando llega te van a cobrar $900 de visto bueno, te van a cobrar 1000 cosas, recargos, BAF, y todo lo que no pagaste en el flete, lo vas a terminar pagando en la compañía naviera o en la agencia de carga, si bajo otra modalidad. Si yo soy vendedor y soy exportador, dependiendo de la capacidad logística que puedas tener, te puedes mandar hasta contratar con un grupo C, porque finalmente eso va a depender
del comprador. Yo sí aconsejo que sea en términos F, sea cual sea modalidad en términos F, porque te vas a obligar en realizar trámites de exportación, pero no asumes ni vas a perjudicar a tu cliente con una contratación de un transporte que luego va a tener 1000 problemas en destino. Mejor que el comprador te diga con qué transporte se va a realizar la operación. Ahora, ¿qué tiene que ver los Incoterm relacionado con aduanas? Tiene que ver mucho, porque para el tema de las importaciones, en el tema de las normas aduaneras, el artículo 142 de la Ley General de Aduanas establece que la base imponible se determina para poder aplicar los tributos, los derechos arancelarios y demás cargas tributarias. Nuestra legislación de valoración aduanera, basada en el acuerdo de valor de la OMC, nuestro decreto supremo 186, reglamento, la decisión 571, su norma reglamentaria de la Comunidad Andina y el procedimiento sobre valoración aduanera, procedimiento específico de PAPE 0110A, establecen de que para efecto de nuestra legislación, las importaciones, ojo, las importaciones se declaran, esa base imponible se declara en términos CIF, costo, seguro y flete. Roberto, pero no pagué seguro. Aplican una tabla. La base imponible para el cálculo de los tributos tiene que ser en términos CIF para la importación de las mercancías. Quiere decir que yo voy a tener que considerar todos mis gastos operativos de origen, de manipuleo, operaciones de llevar la mercancía puesta sobre el medio de transporte principal. Voy a tener que sumarle el costo del flete de la mercancía, de país de origen hasta destino, y voy a tener que asumir adicionalmente, dentro de esa declaración del valor en aduanas, el seguro de la mercancía. Y si no se ha asegurado, la SUNAT aplica una tabla de seguro. Otro impacto que tienen los Incoterm en nuestro ordenamiento, nuestro procedimiento de despacho en el campo de las exportaciones, es que se declara el valor en términos FOB equivalente. Lo que estoy diciendo es que cuando tenemos un término CIF en importaciones, no te estoy diciendo que tienes que realizar siempre tu importación vía marítima y en CIF. ¿Se acuerdan al inicio? Tu realidad operativa de comercio exterior versus tus controles aduaneros. Yo puedo haber pactado un término ex-UBOR en un DDP, pero para efecto de aduanas, el valor que va a declararse de la mercancía va a ser costos operativos de un CIF. Y si es una exportación, costos operativos de la mercancía puesta sobre el medio de transporte principal. Hasta ahí. No le suma el flete y no le suma el seguro. Por eso que pongo ahí equivalente. Tampoco te estoy diciendo de que todas tus exportaciones tienen que ser marítimas, porque el FOB es marítimo. Tú puedes negociar tu exportación bajo el Incoterm que tú quieras. La diferencia es que para efecto de aduanas tú tienes que declarar el valor en términos FOB. Preguntas, nos quedan 10 minutitos. Mientras que pregunten, les agradezco por la atención prestada. Yo sé que ha sido una hora intensa y rápida con todos los conceptos. He tratado de ser un poquito explicativo en el tema de los Incoterm. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, me ubican como RZ Aduanas, en el canal YouTube también como RZ Aduanas, LinkedIn como Roberto Zagal. Y nada, quedo atento a sus preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Inquietudes? Dígame si estoy claro, una manito, algo. ¿Estamos ahí? Según su experiencia, ¿cuál de los Incoterm es el más recomendado? Yo por lo general, como tengo aliados estratégicos para el tema logístico, cuando es posible, un SWORD, para asumir, abaratar costos operativos desde origen hasta destino cuando importamos mercancía, y si no, en un término F, donde nos permite nosotros contratar el transporte
para poder tener la mejor posibilidad de negociación con los costos operativos de la logística, del transporte principal y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? He reservado 10 minutitos para que puedan preguntar. No hay más preguntas. Bueno, entonces simplemente a manera de resumen, acuérdense los tips para poder entender con claridad los Incoterm. Grupo E solamente vende. Grupo F vende y exporta. Grupo C vende, exporta y contrata el transporte internacional. Y en el grupo D, entrego en destino. La transferencia de riesgo en el grupo E, F y C es en origen, en el grupo D es en destino. Y siempre cuando ustedes lean las reglas de los Incoterm, léanlo desde el punto de vista del vendedor exportador. Frankie, que dice, excelente. Gracias, Frankie, por tu comentario. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, entonces simplemente me queda agradecerles por la atención y nada, espero haber contribuido un granito de arena en estos conocimientos de los Incoterm, que es un tema muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias con todos. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor. Su clase ha sido bastante entendible y dinámica. Muchísimas gracias. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos y muchísimas gracias, doctor. Encantado, cada vez que ustedes me puedan invitar, yo encantado de contribuir y aportar y difundir todos estos temas de interés. Finalmente, reitero, canal YouTube RZ Aduanas, temas de interés, actualidad, de comercio exterior, logística y derecho aduanero y todo lo que es gestión operativa de aduanas. ¿Ok? Listo, nos vemos, muchas gracias. Hasta Listo, doctor, pronto. muchísimas gracias. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía programada para hoy. Recordad que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Muchas gracias.